¿En qué consiste la valoración preanestésica? Consiste en una consulta realizada por el anestesiólogo en el que se va a conocer a nuestro paciente. Se hace a través de un cuestionario que a veces en algunos sitios se le administra al paciente previa a su consulta para que lo traiga diligenciado, en donde se les pregunta cuáles son sus principales patologías, qué medicamentos están tomando. Eso facilita luego no, es que de verdad, la entrevista. Si no la leo, la que pierde soy yo. Disculpa, no me escucho. ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Sí, doctora, sí, señora. Okay. Eso va a facilitar posteriormente la entrevista con nuestro paciente, pero la idea es que siempre haya una entrevista médico-paciente. ¿Cuáles son los objetivos de esta consulta? Es tener un espacio para establecer primero que todo la relación médico-paciente para que nuestro paciente pueda conocernos y aclarar cualquier tipo de dudas o mitos que se tengan. Es muy frecuente, por ejemplo, que los pacientes crean que van a hacerse una prueba de anestesia. Entonces les vamos a decir que esa prueba de anestesia no existe. Ellos creen que vamos a inyectarles algo para ver si son alérgicos y eso no es así. Se les aclara que lo que vamos a hacer es conocerlos. Se les explica además claramente en qué va a consistir su procedimiento anestésico y muchas veces también tenemos que decirles en qué consiste el procedimiento quirúrgico porque muchas veces los pacientes ni siquiera le han entendido a sus cirujanos. ¿Esto qué permite? Que mejore las expectativas y ayude a disminuir la ansiedad. Entonces, los objetivos de esta valoración son una información médica pertinente a través del interrogatorio que le hacemos a nuestro paciente, hacer un adecuado examen físico completo, analizar los paraclínicos que el paciente nos trae, mirar si de pronto requerimos de algún otro examen, si el paciente tiene alguna patología que no esté compensada o que de pronto descubramos de nuevo, solicitar interconsulta a otras especialidades médicas, optimizar la condición médica del paciente, mirar que todas sus patologías estén en metas y permitir estratificar el riesgo perioperatorio. Entonces, la primera parte de una valoración pueden estar los datos generales del paciente, la identificación clara con sus dos nombres, sus dos apellidos, porque es muy frecuente lo de los homónimos. Entonces, es importante esa parte, escribir qué tipo de cirugía, a qué procedimiento va y sobre todo la lateralidad, porque hay sitios en donde debido al volumen de pacientes y se puede uno equivocar de lado. Por ejemplo, que se programen en un día 10 herniorafias. Entonces, si no somos claros en anotar la lateralidad, podemos fácilmente estarnos equivocando. Y, por supuesto, anotar quién es el cirujano titular. Estos datos del paciente los vamos a verificar muchísimas veces durante el proceso anestésico y quirúrgico, se verifican en la consulta, se verifican nuevamente cuando el paciente ingresa a salas, se verifica nuevamente antes de empezar el procedimiento para evitar ese error humano. Luego nos vamos a centrar en las patologías. ¿Cuáles son las patologías más importantes que vamos a destacar, o que se destacan en nuestros pacientes? Nuestros pacientes generalmente tienen procesos cardiovasculares, patologías cardiovasculares importantes como la cardiopatía hipertensiva. Más del 30% de la población de más de 65 años son hipertensos y los pacientes hipertensos pues tienen algunos otros problemas como disfunción, pueden tener disfunción cardíaca por la hipertensión, cardiopatía, hipertrofia del ventrículo izquierdo, son susceptibles a tener también accidentes cerebrovasculares. Entonces, es importante valorar la patología y su repercusión en otros órganos, como en el riñón, mirar qué tan controlado está nuestro paciente, qué medicamentos está utilizando, qué adherencia tiene al tratamiento y si las cifras de presión arterial están en metas. Lo ideal es
llevar a nuestros pacientes con cifras de presión arterial menores a 160/100. Cuando hay que llevar a esos pacientes de urgencia de pronto con cifras superiores, pues tenemos riesgo de complicaciones cardiovasculares de tipo infarto, crisis hipertensiva o ACVs en el postoperatorio. La enfermedad coronaria, entonces evaluamos el paciente que haya tenido un antecedente de enfermedad coronaria, si tuvo un infarto, hace cuánto fue, cómo se manejó, si se hizo alguna intervención de tipo bypass coronario o angioplastia, hace cuánto fue y cómo se encuentra en el momento en que lo valoramos, si hubo algún deterioro de su clase funcional, si actualmente está recibiendo algún medicamento, si quedó con una enfermedad, con una angina estable, si aún tiene una angina inestable que requiera una valoración adicional. Otra de las patologías cardíacas importantes es la falla cardíaca congestiva. Entonces, pacientes que tienen antecedente de falla cardíaca, mirar en este momento cómo están, si están compensados o si hay algún deterioro en su clase funcional que requiera una investigación adicional. Otra patología frecuente son las arritmias. La fibrilación auricular también es una arritmia muy frecuente en los pacientes mayores. Esta debe ser estudiada para descartar que haya trombos y para verificar que la frecuencia ventricular esté dentro de límites. Si la frecuencia del ventrículo es muy alta, pues hay que compensarlo antes de llevarlo a cirugía. Lo mismo las arritmias ventriculares sintomáticas, hay que estudiarlas para descartar que haya un evento coronario activo. Y los bloqueos de alto grado, como el bloqueo MOBIS 2 de segundo grado y el bloqueo de tercer grado, que pueden requerir intervenciones como marcapasos, esos pacientes deben ser estudiados para hacer el manejo adecuado antes de ser llevado a un procedimiento quirúrgico. En la parte endocrina, las patologías más frecuentes que vemos son los pacientes hipotiroideos. Lo mismo, verificar que estén tomando su medicación, que estén en metas, que no haya clínica de hipotiroidismo, o sea, que no sean pacientes que tengan la piel seca, que estén lentos, que tengan frecuencias cardíacas bajas, y pues eso se puede verificar con exámenes paraclínicos. La otra de las patologías importantes es la diabetes mellitus 2. Los pacientes diabéticos que van a cirugía deben estar compensados porque se relaciona mucho con eventos cardiovasculares y también con infecciones, tanto en el sitio quirúrgico como otros tipos de infecciones como neumonías. Entonces, nuestra meta en el paciente diabético es que tenga un adecuado control con glucometrías y con una hemoglobina glicosilada que sea menor de 7. Acordémonos que la hemoglobina glicosilada pues nos da una idea de cómo ha estado su compensación de las glucometrías en los últimos 3 meses. Entonces es muy importante hacerlo en este tipo de pacientes. Respecto a la enfermedad pulmonar, los pacientes con EPOC, verificar qué tipo de medicamento están recibiendo, qué broncodilatadores están utilizando y que no se encuentren con una infección aguda para poder ser llevados a cirugía. Los pacientes asmáticos, en ellos verificar cuál es el manejo que tienen actualmente, qué broncodilatadores están utilizando, la adherencia al tratamiento, qué desencadena las crisis, qué tan frecuentes son las crisis, y una cosa muy importante es si alguna vez alguna de esas crisis ha sido tan severa que los haya tenido que enviar a unidad de cuidado intensivo y hayan tenido necesidad de intubación orotraqueal y soporte ventilatorio. Otra patología que estamos viendo mucho ahorita son los pacientes con síndrome de apnea-hipopnea, que se asocia frecuentemente a pacientes obesos. Resulta que este síndrome, al estar asociado por hipertensión crónica, hace que estos pacientes desarrollen una hipertensión pulmonar y una sobrecarga del ventrículo derecho, y muchas veces entran en falla del ventrículo derecho. Entonces es importante hacer el diagnóstico preoperatorio y que estén adecuadamente manejados con CPAP y que haya una buena respuesta.
Otro punto importante que debemos manejar es la infección respiratoria aguda. Entonces, preguntarle al paciente si ha tenido gripa en las últimas 2 semanas. Lo ideal entonces es que el cuadro respiratorio se resuelva y no se lleve a cirugía hasta 2 semanas después de que ya se haya resuelto por completo la infección, porque ese es el tiempo más o menos que esperamos en que se desinflame todo el árbol tráqueo-bronquial y haya menor incidencia de complicaciones pulmonares relacionadas con la anestesia y la cirugía, ya que se ha recuperado por completo la movilidad ciliar durante ese periodo de tiempo. Otra patología frecuente que tenemos son los pacientes con enfermedad renal. Los pacientes con enfermedad renal crónica, entonces debemos indagar, mirar su estado, si están anémicos, qué tan severa está la anemia, si tienen compromiso cardiovascular, que si tienen hipertensión y cómo ha sido su manejo de esta patología. Si están siendo llevados a diálisis peritoneal, si están siendo llevados a hemodiálisis y anotar qué tan frecuente es su hemodiálisis. Lo ideal es llevarlos a cirugía al día siguiente de su diálisis, que es como el mejor momento en que está compensado, en que no hay sobrecarga hídrica y hay un adecuado estado hidroelectrolítico para llevarlo en óptimas condiciones. Otra de las patologías muy importantes que estamos manejando actualmente son los pacientes obesos, y el paciente obeso pues se relaciona con patologías cardiovasculares. Entonces vamos a indagar esa parte, qué tan estables y qué tan manejables han estado estas patologías, y la parte pulmonar, como el SAJOS, que se presenta más en estos pacientes. Eso es en cuanto a las patologías. El otro aspecto importante que debemos mirar son los medicamentos que están recibiendo nuestros pacientes. Pero es importante recalcar que no solamente los medicamentos convencionales vamos a indagar, sino los otros medicamentos que muy frecuentemente utilizan nuestros pacientes, que son los medicamentos no homeopáticos y los naturales, y que los pacientes muchas veces no consideran que son drogas, que son medicamentos. Entonces hay que tratar de indagar esto, porque sí pueden influir en la fisiología del paciente, pueden alterar la coagulación y pueden interactuar con los medicamentos anestésicos. Estos son algunos de ellos como para tener en cuenta. El jengibre altera la coagulación, la vitamina E también altera la coagulación, ginkgo biloba altera la función plaquetaria, la valeriana produce es un medicamento natural que produce sedación, y junto con nuestros medicamentos anestésicos puede producir una sedación posoperatoria prolongada. Entonces es importante tener en cuenta. Muchos consumen ginseng, que lo utilizan como antioxidante y puede estar relacionado con hipoglicemia y también alterar la coagulación. Entonces es importante aconsejarle al paciente que todas estas drogas naturales las suspendan unas 2 semanas antes del procedimiento. Y por supuesto averiguar los medicamentos convencionales que están recibiendo para manejar sus patologías. ¿Cuáles son los medicamentos que más frecuentemente están utilizando? Dentro de los antihipertensivos, los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina y los ARA2, los anticálcicos, beta bloqueadores y diuréticos. Es importante saber la dosis, lo cual nos va a dar también como una idea de la severidad de la patología del paciente, y es importante porque hay que aconsejarle si los deben suspender o no antes de la cirugía, y si los deben reiniciar o cuándo los deben reiniciar después del procedimiento. En cuanto a los antihipertensivos, por lo general los dejamos inclusive el día de la cirugía. Se les aconseja que tomen su dosis de la mañana con medio vaso de agua. Los diuréticos sí los tratamos de evitar porque ese día del procedimiento pues van a estar deshidratados un poco, entonces es mejor no aumentar ese grado de deshidratación con diuréticos. Otros de los medicamentos frecuentes
que vienen usando son los antiagregantes. Hay que mirar la causa por la que se les formuló este tipo de medicamentos y mirar si no es algo que aumente la morbilidad del paciente. Por ejemplo, la aspirina se sugiere suspender 7 días antes del procedimiento y el clopidogrel se debe suspender 5 días antes del procedimiento, si no, tienen un riesgo aumentado de eventos tromboembólicos. Al igual que los anticoagulantes, hay que mirar la causa por la que los formularon, si hay que continuar, si tienen un riesgo alto, por ejemplo, un paciente con un trombo pulmonar de menos de 6 meses que venga anticoagulado con warfarina y que hay que llevarlo a un procedimiento quirúrgico que pueda sangrar harto, entonces hay que hacer una terapia puente que se hace con enoxaparina, que se deja a dosis terapéuticas cada 12 horas y se debe suspender 24 horas antes del procedimiento, y la warfarina se reiniciaría unas 48 horas después de la cirugía si no hubo ningún incidente de sangrado severo. Los hipoglicemiantes, los más frecuentes que manejamos son la metformina. La metformina aconsejamos que la suspendan el día de la cirugía y la reinicien al día siguiente. Cuando utilizan insulina, la glargina, les recomendamos que la noche anterior se disminuya la dosis un 20% de la dosis que vienen recibiendo, y el día del procedimiento no se recibe el aspar, que es la insulina de corta acción, porque durante ese día pues no va a haber una ingesta adecuada, entonces lo que se hace son controles glucométricos a ver cómo responde el paciente al ayuno. Qué pena, tengo una pregunta. Sí, dale. Eso de la terapia puente que se hace con warfarina y enoxa es independientemente del riesgo intrínseco de la operación. Sí, lo importante es el riesgo tromboembólico. Si el paciente por sus patologías tiene un riesgo tromboembólico importante, hay que hacer la terapia puente. Si el paciente no tiene un riesgo tromboembólico importante, se puede suspender la warfarina y se lleva a su procedimiento quirúrgico y se reinicia después del procedimiento, si el riesgo tromboembólico no es alto. Solo se hace puente es cuando hay alto riesgo de embolismo. Gracias. ¿Y cuánto tiempo es que se suspende la warfarina? ¿Cuántos días antes? Hay que suspenderlo una semana antes. Y se reinicia 48 horas después, ¿sí? Sí, dependiendo de cómo les va en la cirugía, que no haya sangrado mucho, que no tenga riesgo de sangrado, que se haya podido hacer una adecuada hemostasia, se puede reiniciar 48 horas después. Y la enoxaparina se empieza a poner, o sea, si se hace terapia puente, ¿en qué momento se comienza a poner la enoxaparina? ¿Como ya el día de la cirugía? Sí, al ver las 24 horas de la cirugía se puede reiniciar la enoxaparina y se empieza la warfarina a las 48 horas, pero acuérdense que va a haber como un lapso de tiempo en que va a tener que recibir los dos medicamentos hasta que se logran los niveles terapéuticos de warfarina de nuevo. Listo, gracias. Bueno, otro aspecto que hay que indagar son las cirugías previas. ¿Por qué es importante eso? Por ejemplo, hay pacientes que van a reintervenciones, pueden presentar un mayor sangrado. Digamos, pacientes que hace 10 años se les realizó un reemplazo de total de cadera y ya hay que cambiarla. Esos pacientes van a sangrar más porque son tejidos fibróticos, que todo está pegado, que el procedimiento va a ser más traumático, entonces es importante tener en cuenta eso porque los sangrados pueden ser importantes y necesitamos reserva de sangre o utilizar algunas otras medidas como utilizar antifibrinolíticos que nos ayuden a disminuir esa tendencia a sangrado. Otras cirugías, por ejemplo, nos pueden alterar la fisiología del paciente. Es el caso de la tiroidectomía. Entonces, la tiroidectomía nos va a inducir un hipotiroidismo secundario. Entonces, hay que mirar que ese paciente esté recibiendo su suplencia de hormona tiroidea y que tenga una adecuada respuesta, unos adecuados niveles de pH.
Otro aspecto que influye en las cirugías previas es que nos pueden alterar la anatomía para el abordaje anestésico. Es el caso de una instrumentación en la columna cervical. Estos pacientes tienen una columna fija y no extienden bien el cuello, y eso puede hacer que la vía aérea se convierta en una vía aérea difícil. O los pacientes que tienen una instrumentación lumbar y que queremos ponerle de pronto una anestesia espinal o peridural, probablemente está tan alterada la anatomía que hay que cambiar de opción anestésica. También es importante indagar a experiencias anestésicas previas. El recuerdo intraoperatorio, aunque no es muy frecuente, sí lo vemos más que todo en pacientes que en algún momento tuvieron que ir a cirugía y estuvieron en un estado muy delicado como un choque hipovolémico, un paciente politraumatizado. Son pacientes que llegan a salas muy inestables y por eso hay que colocarles dosis bajitas de anestésicos mientras se recupera la parte hemodinámica, y pueden tener ese tipo de recuerdo intraoperatorio. También averiguar si han tenido problemas con la intubación, que generalmente el paciente que tiene una vía aérea difícil, uno siempre les cuenta en el posoperatorio, entonces ellos nos van a decir si fue difícil la intubación, si tuvieron algún trauma dental durante alguna anestesia. Hemorragia severa, si tuvo un sangrado anormal que haya requerido transfusión en alguna cirugía, pues indagar a ver si tiene alguna clínica de trastorno de la coagulación para estudiarla adecuadamente. Algunos pacientes en que es difícil el control del dolor, entonces ellos nos van a referir eso. O episodios de apnea en recuperación, de pronto que le cuenten a uno que yo me quedaba dormida en recuperación, no respirar. Es importante tener en cuenta eso. O hipotermia severa, o que hayan tenido antecedente de quemaduras en cirugía. Antes en cirugía se usaban unas formas que no eran muy seguras para calentar los pacientes, se calentaban bolsas, se les ponían en las manos o en los pies, y eso en algunos pacientes desencadenaba quemaduras, entonces eso hay que anotarlo. O también ha habido quemaduras relacionadas con la placa. Antes ahora se utilizan placas desechables, pero antes se utilizaban unas placas que eran reutilizables, que solamente se les ponía gel. Entonces, muchos de esos pacientes resultaron con quemaduras en los procedimientos anestésicos y quirúrgicos. Entonces, eso también es importante indagarlo. La náusea y el vómito. La náusea y el vómito es un evento, un desenlace que es muy incómodo y que a veces puede generar hospitalizaciones inesperadas. Entonces es importante que el paciente nos cuente si ha tenido esa susceptibilidad, y eso nos va a ayudar a nosotros a pensar en nuestro manejo para que eso no vuelva a pasar. Sobre todo los pacientes que tienen más riesgo, que son las mujeres, que no fuman y que tengan antecedentes de cinetosis. Algunos pacientes nos pueden contar incluso que han tenido una arritmia o un paro cardíaco intraoperatorio. Hay que verificar a ver si tienen algún tipo de patología cardíaca que los haya hecho susceptibles a eso. La hipertermia maligna, que es una entidad que, si bien es muy rara, siempre hay que descartarla porque es potencialmente fatal. La hipertermia maligna es una entidad que es desencadenada por la exposición a anestésicos halogenados y a la succinilcolina. Tiene un componente de herencia autosómica dominante, o sea que si un paciente presentó eso, sus familiares más directos tienen un alto riesgo de presentarlo. Entonces es importante que si nos cuentan ese antecedente para descartarlo, o para tener pendiente que ese paciente puede desarrollar un caso de hipertermia maligna. Y la otra patología relacionada con la anestesia es pacientes que refieren a una relajación prolongada. Eso se debe a un déficit de pseudocolinesterasa plasmática, que se evidencia como una relajación muy prolongada relacionada con el uso de succinilcolina. Recordemos que la succinilcolina es una relajante neuromuscular que se caracteriza porque tiene un inicio de acción muy rápido. A los 40 segundos ya tenemos condiciones de intubación,
y se elimina también muy rápido, a los 10 minutos ya no hay efecto. En pacientes que tienen déficit de pseudocolinesterosa plasmática, pueden tener una relajación hasta de 4 a 8 horas después de una única dosis de succinilcolina. Entonces, por eso es importante indagarlo. Otro aspecto a considerar son las alergias. Entonces, importante indagar qué tipo de reacción han tenido ante un agente inductor de una alergia, que puede ser simplemente un rash, una alergia leve, o hasta una anafilaxia, que ya sabemos que es una alergia grave que induce un choque distributivo, en donde hay un edema severo de todas las mucosas, incluyendo la mucosa del árbol traqueobronquial, y necesitamos asegurar la vía aérea con intubación orotraqueal, y afecta en forma severa el estado cardiovascular del paciente. Entonces son pacientes que hay que manejar con soporte cardiovascular y manejo en cuidado intensivo. Entonces hay que saber si el paciente experimentó una alergia leve o una anafilaxia. Tratar de identificar cuál es el agente inductor. Entonces es frecuente que los pacientes hagan alergia al esparadrapo, al yodo, al jabón yodado, a medios de contraste, a antibióticos. Ya muchos pacientes tienen prueba de penicilina, o que hayan sido expuestos a la penicilina o a la cefalosporina. Entonces, si tenemos ese antecedente, hay que anotarlo muy clarito en la historia. Los relajantes musculares son otros de los medicamentos que nosotros utilizamos y que pueden desencadenar alergias. El látex puede desencadenar alergias severas. Entonces, eso es más, la alergia al látex es más frecuente en los pacientes que han necesitado muchas cirugías, sobre todo desde pequeños. Por ejemplo, los pacientes que van a corrección de una espina bífida desde pequeñitos, o que han tenido cirugías urológicas desde pequeños, reimplantes ureterales, o incluso personal de la salud que está expuesto constantemente al látex. Entonces, vamos a describir si estos pacientes tienen este tipo de alergias. Lo otro que hay que ser cuidadoso es tratar de diferenciar qué es una verdadera alergia o qué es un efecto secundario, porque muchos pacientes nos dicen es que soy alérgico a los antiinflamatorios, y lo que en realidad hacen es de pronto un efecto secundario como una gastritis, o dicen que son alérgicos a los opioides, y lo que en realidad presentan es que hacen náusea y vómito relacionado con los opioides. La morfina en especial produce una liberación de histamina, en donde vemos prurito y enrojecimiento del tracto de la venita por donde se coloca la morfina. Entonces, eso también hay que determinarlo. No es en sí una alergia al medicamento, sino una reacción histaminoide. Doctora, qué pena, otra pregunta. Sí, aprovechemos de diciembre. Sino que hablamos de las alergias a antibióticos y hablamos sobre la prueba de la penicilina. Sino que mi pregunta iba a que, pues yo conozco que se utilizan cefalosporinas de primera como en algunas cirugías, Sí. pero como profilaxis, ¿cierto? Pero Sí, correcto. si yo tengo alergias a penicilinas, o sea, ¿con qué seguridad yo doy una cefalosporina teniendo en cuenta las reacciones cruzadas que existen entre ambos? Exacto, no se debe dar. Si el paciente tiene antecedente de alergia a la penicilina, no se debe dar cefalosporina. Usamos algún otro antibiótico como clindamicina o como gentamicina, dependiendo del procedimiento quirúrgico. ¿Sí? ¿Contesto tu pregunta? Sí, señora, muchas gracias. ¿Alguien más me iba a decir algo? ¿No? ¿Había otra pregunta? No. Bueno, continuemos entonces con los antecedentes tóxicos. Entonces, ¿qué vamos a indagar? Los pacientes que tienen antecedente de tabaquismo, indagar pues la frecuencia, qué cantidad de cigarrillos utilizan,
Y es aprovechar para darle consejos a nuestros pacientes de que deben tratar de suspender el cigarrillo. Suspender el cigarrillo, así sea una semana antes del procedimiento quirúrgico, es benéfico porque nos ayuda a disminuir los niveles de carboxihemoglobina y mejora el aporte de oxígeno a los tejidos. Y si logramos que suspender ese tabaquismo unas 6 semanas, pues el beneficio va a ser mucho mayor porque va a mejorar el aclaramiento ciliar y la oxigenación de los tejidos. Los pacientes que abusan del alcohol, también mirar si tienen, pues verificar si son realmente alcohólicos, lo mismo que los pacientes que usan psicofármacos. Cuando hay una intoxicación aguda de alcohol o psicofármacos y el paciente llega a cirugía, generalmente son más sensibles a los anestésicos, tenemos que usar dosis más bajas de nuestros anestésicos para estos pacientes, pero cuando tienen consumo crónico y vienen a cirugía, muchos de estos pacientes tienen inducción de los sistemas de enzimas hepáticas y van a requerir dosis más altas de medicamentos. En la parte ginecobstétrica, siempre descartar la posibilidad de embarazo, ya sea con el interrogatorio o en la paciente que tenga alguna duda, tomar una prueba de embarazo. Eso básicamente porque tratamos de no llevar a pacientes a cirugía en el primer trimestre del embarazo. No tanto por la teratogenicidad, sino porque el estrés quirúrgico puede desencadenar abortos. Entonces, si el procedimiento no es urgente, tratamos de esperar hacia final del embarazo o después de que la paciente ya se haya desembarazado. Mirar las características del ciclo menstrual. Las metrorragias son muy importantes indagarlas porque es causa de síndrome anémico. Y lo otro que es importante es verificar si nuestra paciente está lactando, porque algunos medicamentos podrían pasar a través de la leche materna, sobre todo algún tipo de opioides. Entonces, verificar si nuestra paciente está lactando a su bebé. En cuanto a la revisión por sistemas, vamos a hacer énfasis en el sistema cardiovascular, en el sistema respiratorio y en la coagulación. En la coagulación, básicamente con el interrogatorio, si tiene una diátesis hemorrágica, si sangran fácilmente las encías, si aparecen hematomas fáciles, si hacen petequias. Entonces, si eso, el interrogatorio es positivo, pues hacer el estudio correspondiente. En el sistema respiratorio y cardiovascular nos vamos a apoyar en la clase funcional. Entonces, la clase funcional se mide en METs, que son los equivalentes metabólicos. Se ha visto que pacientes que son capaces de tolerar más de 4 METs se pueden llevar a cirugía sin ningún problema. Los pacientes que toleran menos tienen un riesgo aumentado. Entonces, por eso en nuestra revisión por sistemas tratamos de hacer este interrogatorio para darnos una idea de su capacidad funcional. Un MET se considera el paciente que prácticamente está con disnea en reposo. Eso corresponde a funcional 4. Pacientes de 1 a 4 METs son los que pueden realizar trabajo liviano en la casa y como autocuidarse, bañarse y caminar en la casa. Esos hacen de 1 a 4 METs y es una clase funcional 3. Los pacientes de 4 a 10 METs son los que ya pueden subir 2 pisos, correr una corta distancia y hacer un trabajo moderado en la casa como barrer o limpiar los pisos. Y los de más de 10 METs son los pacientes que pueden practicar algún deporte, como tenis, fútbol. Entonces debemos consignar la clase funcional en la historia clínica. En el examen físico, entonces nos vamos a orientar a mirar el peso, la talla y el índice de masa corporal. Los signos vitales, anotamos tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación de pulso. Vamos a evaluar la vía aérea, el cuello y la dentadura. Ahorita especificamos más sobre cómo evaluamos la vía aérea. A nivel cardiopulmonar, vamos a verificar que no haya arritmias, que no haya soplos,
que no haya agregados a nivel de los pulmones, ni estertores, ni sibilancias. Otro aspecto que hay que vigilar mucho durante el examen, mirar los accesos venosos. Por ejemplo, pacientes que han recibido quimioterapia, es frecuente que los accesos venosos periféricos se dañen fácilmente, sean muy malos. Entonces eso nos va a ayudar a pensar en la planeación de nuestro procedimiento, que de pronto tenemos que canalizar un acceso venoso central. Y lo otro que podemos inspeccionar es la columna lumbar, si estamos pensando en colocar una anestesia espinal o peridural, mirar si hay deformidades o si hay hiperlordosis que nos impida hacer adecuadamente esa técnica regional. Entonces, en la evaluación de la vía aérea vamos a hacer énfasis en la extensión cervical, que debe ser de 90 grados, en la distancia tiromentoniana, que debe ser mayor de 6.5. Recordemos que la forma de tomarlo es desde el borde superior del cartílago tiroides hasta el borde del mentón, y eso debe ser mayor de 6,5 centímetros. Y la apertura oral, que debe ser mayor de 3 centímetros entre los dos incisivos, o mayor de 2 traveses de dedos nuestros. La clasificación de Mallampati. Entonces, los pacientes que tienen Mallampati grado 1 y grado 2 se relaciona con una intubación orotraqueal fácil, y 3 y 4 con intubación difícil. En la gráfica vemos entonces el Mallampati 1, en donde se pueden ver todas las estructuras, toda la base de la lengua, se ven las fauces, los pilares amigdalinos y la úvula completa, toda la úvula. En el grado 2 ya solo se ve parte de la úvula y el paladar blando. En el Mallampati 3 ya vemos solamente el paladar blando y solo la base de la úvula, y en el Mallampati 4 solo vemos el paladar duro, no se alcanza a ver nada de paladar blando. Esto se correlaciona también con una visión laringoscópica. El paciente que tiene un Mallampati 1 generalmente tiene una visión laringoscópica grado 1, el Cormack 1, en donde se ven todas las estructuras de la glotis. Se ven perfectamente todas las cuerdas vocales y la epiglotis y la parte posterior de la glotis. El Mallampati 2 se relaciona con una vista laringoscópica en donde solo se ve la parte posterior de la glotis. El Mallampati 3 se correlaciona con esta visión laringoscópica en donde solo se ve la epiglotis, y el Mallampati 4 se correlaciona con esta visión laringoscópica en donde no se logra ni siquiera ni la epiglotis ni la parte posterior de la glotis, no se ve nada. Entonces, eso se correlaciona con intubación difícil. Entonces, acordémonos que el solo Mallampati no nos va a, pues tiene un bajo valor predictivo positivo. Hay que buscar otros predictores de vía aérea difícil. Entonces, ¿cuáles son? Pues tener una distancia interincisivos de menos de 3 centímetros, una distancia tiromentoniana de menos de 6 centímetros, una clasificación de Mallampati mayor a 3, una extensión del cuello menor a 80 grados y una circunferencia del cuello de más de 40 centímetros. También tenemos que mirar predictores de ventilación difícil con máscara facial. Entonces, en todos los pacientes que tengan alguna malformación facial o algo que impida que haya un adecuado sello de la máscara facial con la cara, son pacientes que pueden ser difíciles de ventilar. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Por ejemplo, los pacientes con barba, los pacientes sin dientes, los viejitos. Esa anodoncia hace que se vaya reabsorbiendo toda la estructura ósea de la cara. Entonces es más difícil hacer el sello con la máscara facial. Verificar aquellos que tienen historia de ronquido, porque pues muy seguramente tienen apnea obstructiva del sueño, que son pacientes que son difíciles de ventilar. Los que tienen una protrusión mandibular limitada, una distancia tiromentoniana disminuida y un Mallampati 3 o 4, como habíamos dicho, son pacientes de vías aéreas difíciles. Los obesos, los que tienen antecedente de radiación en el cuello, porque pueden tener sus cicatrices y hacen que la extensión cervical sea limitada.
los pacientes de edad avanzada, los hombres, y si tienen algún tipo de deformidad facial, como presencia de masas o tumores en la vía aérea, son pacientes que probablemente son difíciles de ventilar. En cuanto a los paraclínicos, antes se hacían exámenes de rutina para todo paciente que iba a cirugía, se le pedía cuadro hemático, tiempos de coagulación, parcial de orina, etc. Pero se ha visto que eso no es costo efectivo. Ahora tratamos de solicitar los exámenes dirigidos a la patología de los pacientes. Entonces, por ejemplo, electrocardiograma no se le hace a todo el mundo y la edad no es un criterio para pedir un electrocardiograma. Se hacen pacientes que tienen un riesgo cardiovascular aumentado, como son los que tienen enfermedad renal crónica, pacientes diabéticos, pacientes que tienen falla cardíaca, que tienen antecedente de infarto o de ACV y que van programados a cirugía de riesgo alto o intermedio. Los pacientes que van a procedimiento bajo riesgo no hay necesidad de solicitarles. Ecocardiograma se solicita en el paciente que tiene un antecedente de una valvulopatía. Si vemos que si no tiene un eco reciente y hay algo de deterioro de su clase funcional, es importante hacer una nueva valoración con ecocardiograma o que tengan antecedente de falla cardíaca. Hematocrito hemoglobina en los pacientes que tienen historia de anemia o que han tenido un sangrado reciente o que hayan sido llevados a quimio o radioterapia. O que van a procedimientos que probablemente van a tener un sangrado importante, es importante pedirles el hematocrito inicial. El recuento de células blancas, sobre todo en pacientes que tienen enfermedad linfoproliferativa o que han ido a quimio o radioterapia, con quienes sospechamos algún tipo de infección. Plaquetas se piden para los pacientes que tienen antecedente de trombocitopenia, púrpura trombocitopénica, o enfermedades linfoproliferativas, leucemia, desórdenes autoinmunes o posibilidad de un rechazo de trasplante, o las maternas que tienen su cuadro de hipertensión al final del embarazo, síndrome de HELLP, porque es una entidad que cursa con disminución de las plaquetas. PT, PTT y NR, igual no se le pide a todo el mundo, sino al paciente que está anticoagulado y que vamos a verificar que la terapia anticoagulante esté en metas, o pacientes que tengan falla hepática y la producción de factores de coagulación puede estar alterado, se le piden estos exámenes de coagulación, o si tienen déficit de vitamina K. Y química sanguínea, la glicemia y la hemoglobina glicosilada de nuestros pacientes diabéticos, los electrolitos en el paciente con enfermedad renal crónica o que esté utilizando diuréticos o que tengan unas pérdidas severas por otras patologías que les produzcan vómito severo, diarrea o preparación de colon. Bueno, con todos estos hallazgos, con todos esos datos que hemos obtenido de la valoración que hemos hecho, tratamos de valorar el riesgo de nuestros pacientes. Entonces, el riesgo se puede valorar relacionado con el paciente, con las patologías que tenga, el riesgo relacionado que sea intrínseco a la cirugía, y hay otros índices que utilizan ambos parámetros y es importante que tratemos de mirar todos estos factores de riesgo. En cuanto al riesgo relacionado con el paciente, utilizamos la clasificación de ASA, que es la clasificación de estado físico de la Asociación Americana de Anestesia. Esta no es una clasificación de riesgo, sino una clasificación de estado físico, pero se ha visto una buena correlación con eventos cardiovasculares en pacientes que se llevan a cirugía y que tienen una ASA mayor a 3. Entonces, vamos a aplicar esta valoración a todos nuestros pacientes. El ASA 1 es el paciente sano, normal, que no tiene ninguna patología. El ASA 2 es un paciente que tiene una enfermedad sistémica leve que está compensada. Entonces, por ejemplo, es el paciente hipertenso que está bien controlado, el paciente diabético que está bien controlado, el obeso que tiene un índice de masa corporal entre 30 y 40, y el fumador o el que consume alcohol en una forma social. Paciente ASA3 es el que sí tiene una enfermedad sistémica grave y que le puede limitar un poco sus funciones. Entonces, entre ellos está el diabético o el hipertenso mal controlado, el paciente con EPOC, el obeso mórbido que tiene una masa corporal de más de 40,
el paciente que tiene una hepatitis activa, un abuso o dependencia al alcohol, pacientes que tienen bloqueos AB de grado avanzado que han requerido marcapaso o que tienen una disminución de su fracción de eyección. También se consideran ASA 3 los pacientes prematuros que tienen menos de 60 semanas de edad postconceptual o que tengan historia de infarto, de un ACV, de una IT, o que se hayan tenido que hacer angioplastia coronaria de más de 3 meses. El paciente ASA 4 es el paciente que tiene una enfermedad sistémica grave que está amenazándole la vida continuamente. Entonces, aquí se consideran los pacientes que han tenido eventos cardiovasculares de menos de 3 meses de evolución, que han tenido un infarto, un ACV, un AIT, o que ha habido necesidad de colocarles un stent coronario. Lo mismo si tienen una disfunción valvular severa o una reducción importante de la fracción de eyección, una fracción de eyección de menos del 30%, se consideran ASA 4, o que estén cursando con una sepsis, con una CID o con un SARS, o pacientes que son renales crónicos pero que no se someten regularmente a su diálisis, se consideran pacientes ASA 4. El paciente ASA 5 es un paciente moribundo que no se espera que sobreviva sin la cirugía. Entonces, aquí están incluidos los pacientes a que se les rompió un aneurisma de aorta abdominal o torácico, o pacientes que hayan sufrido un trauma severo, masivo, o que han tenido una hemorragia intracraneal que está produciendo efecto de masa, o que tengan un intestino isquémico con una enfermedad cardíaca significativa, o que tengan una disfunción multiorgánica. Y el ASA 6 es el paciente en muerte cerebral quien va a ser llevado a donación de órganos. Entonces, vemos en este gráfico cómo los pacientes ASA 3, ASA 4 y ASA 5 aumentan la mortalidad, incluso en procedimientos de bajo riesgo. Tenemos pacientes de procedimientos de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de alto riesgo, como la mortalidad puede incrementarse hasta en un 50% de los pacientes ASA 5. Lo otro es el riesgo relacionado con el procedimiento quirúrgico. Entonces se ha evaluado la posibilidad de muerte cardiovascular e infarto a 30 días de acuerdo al tipo de cirugía. Y eso nos ha permitido los procedimientos en bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Entonces, los procedimientos de bajo riesgo, en donde la probabilidad de tener algún evento cardiovascular es de menos del 1%, son la cirugía menor, por ejemplo, las lesiones de piel, los vasocelulares, cirugía de mama, cirugía dental, cirugía de ojos, cataratas, cirugía endocrina como tiroides, cirugía reconstructiva de piel, ginecológica menor como los degrados, ortopédica menor como las menisectomías, las artroscopias, cirugía urológica menor como la resección transuretral de próstata. Cirugías de riesgo intermedio son aquellas que pueden presentar de un 1 a 5% de eventos cardiovasculares, y aquí están entonces procedimientos intraperitoneales como esplenectomía, corrección de una hernia hiatal o colecistectomía, cirugía de carótidas en paciente sintomático, angioplastia arterial periférica o reparación de un aneurisma endovascular se considera de riesgo intermedio, al igual que cirugía de cabeza y cuello, neurológica u ortopédica mayor como un reemplazo total de cadera o cirugía de columna, urológica como, y ginecológica mayor. Urológica mayor puede ser una nefrectomía, ginecológica mayor es, por ejemplo, la cirugía oncológica con histerectomía y linfadenectomía pélvica, trasplante renal o intratorácica mayor son de riesgo intermedio. Y de alto riesgo son las cirugías vasculares, básicamente cirugía aórtica y de cirugía vascular mayor, revascularización abierta de miembro inferior o amputación con trombolectomía, cirugía duodenopancreática, una hepatectomía, una cirugía de vía biliar, esofaguectomía,
una resección de glándula adrenal, cistectomía total o las neumonectomías y trasplante hepático se consideran procedimientos de alto riesgo que tienen una incidencia de muerte cardiovascular e infarto a 30 días de más del 5%. Hay otras escalas de morbilidad que también son importantes que las apliquemos, como el índice de riesgo cardíaco del I, que tienen en cuenta entonces no solamente los factores del paciente, sino también el tipo de cirugía al que van a ser llevados nuestros pacientes. Entonces, por ejemplo, en el índice del I se toma en cuenta si la cirugía es de alto riesgo, si ha tenido un antecedente de ACV o de una IT reciente el paciente, si tiene una enfermedad coronaria que no haya sido revascularizada, si es diabético y requiere insulina, si tiene historia de falla cardíaca y creatinina mayor de 2. Si el paciente no tiene ninguno de estos factores de riesgo, la posibilidad de eventos es de 0,4%. Si tiene uno de estos factores de riesgo, puede ser del 0,9%, y cuando tienen 3 o más factores, la mortalidad aumenta hasta el 11%. Y esta es otra escala interesante en donde tiene en cuenta el estado físico, el ASA, si el paciente al que va a ser sometido el paciente es a un procedimiento de bajo o alto riesgo, si la cirugía es o no de emergencia. Acuérdense que todos los pacientes que dan cirugía de emergencia pues aumenta el riesgo de mortalidad y de complicaciones. Entonces, según esta clasificación, lo clasifica como en 3 grupos. En el grupo 1, que pueden tener un puntaje de 0 a 4, la mortalidad es muy baja, es de menos del 0,5%. El siguiente grupo de 5 a 6 puntos, de 1 a 0,5 a 4% de incidencia de eventos de mortalidad, perdón. Y el tercer grupo, cuando tienen de 7 a 9 puntos, la mortalidad puede ser mayor del 10%. Bueno, y luego de haber analizado a nuestro paciente, pues le vamos a hacer las recomendaciones necesarias para lograr que nuestro procedimiento sea exitoso. Entonces, por ejemplo, los medicamentos. Entonces les aconsejamos cómo deben continuar sus medicamentos, si los deben suspender, cuándo se deben reiniciar. La otra parte importante es el ayuno. Ahorita vamos a hablar más del ayuno. Cómo optimizamos las terapias que están recibiendo. Aconsejamos sobre cambios de estilo de vida, aconsejarles pues de pronto si necesitan bajar de peso, si necesitan hacer más actividad física, si necesitan hacer ejercicios pulmonares en el paciente, por ejemplo, con EPOC, para que después de su cirugía pues le vaya mejor, y recomendarles también la deambulación temprana para tratar de evitar la posibilidad de tromboembolismo venoso profundo. En cuanto al ayuno preoperatorio, entonces estas son las recomendaciones. El ayuno para sólidos debe ser de 8 horas, entonces si el paciente va a un procedimiento quirúrgico en horas de la mañana, les recomendamos que no consuman desayuno, que lleguen en completo ayuno, sino hasta la comida de la noche anterior. Pero si van a un procedimiento en la tarde, pueden tomar un desayuno. Si van a cirugía después de las 2 de la tarde, pueden tomar un desayuno a las 6 de la mañana, por ejemplo. También les podemos permitir al paciente que nos entienda bien, que puede tomar líquidos claros hasta 2 horas antes de la cirugía. ¿Qué se considera líquidos claros? Agua, té, un tinto, un jugo de fruta sin pulpa. Se pueden tomar una porción hasta 2 horas antes de la cirugía, y eso es benéfico porque ayuda a disminuir la ansiedad, y en pacientes hipoglicémicos pues les ayuda para llegar en mejores condiciones. En cuanto a los niños, la leche materna se debe suspender 4 horas antes del procedimiento. Si toma leche maternizada, se suspende 6 horas antes. Y si el paciente está con nutrición enteral, se suspende 6 horas antes del procedimiento. Otra parte importante en nuestra consulta. Doctora, una pregunta. Sí, dale. Digamos, se podría comer gelatina 2 horas antes, como si fuese un líquido claro. Sí, líquido claro, sí. Ok. Y una porción, ¿no? Una porción pequeña. Pero sí, eso ayuda a disminuir la ansiedad. Bueno, en cuanto a firma de consentimientos, también acá aprovechamos para entregarles nuestro consentimiento.
en donde se explica en forma detallada, que es el soporte legal, donde se explica nuestros procedimientos anestésicos. También anotamos el riesgo específico que tenga cada paciente de acuerdo a sus patologías. Acá nosotros, por ejemplo, se lo entregamos al paciente en la consulta, se lo lleva a la casa para que lo lea con detenimiento y lo traiga firmado el día de la cirugía. También se pueden administrar otros consentimientos como el de transfusión, si el paciente requiere transfusiones de hemoderivados. Los pacientes testigos de Jehová también anexan su papelería en donde rechazan las transfusiones. Tenemos ahora otro consentimiento que es el de operarse en época de pandemia, en donde dice que a pesar de que tomamos todas las medidas de precaución, estamos expuestos a COVID-19 por estar en época de pandemia. Y cuando hay pacientes que quieren, que se niegan a la reanimación y a esfuerzos limitados, también debe estar anexado a la historia clínica. Entonces, el objetivo de todo esta consulta... Sí, otra dime. preguntita, perdón interrumpirla. Si es una cirugía de alto riesgo y el paciente es como apto para donación de órganos, ¿también se hace una firma de ese consentimiento? Eso sí ya es individual. Hay pacientes que de una vez toman esa decisión y hay pacientes que no. Okay, sí, o sea, gracias. eso no, como que no lo inducimos en la consulta preanestésica, eso sí ya es una opción personal. ¿Listo? Bueno, toda esta información entonces nos ayuda a desarrollar un plan. Pregunta. Sí, dime. Yo debería hacer un consentimiento para transfusiones en casos en los que, si bien no es claro que el paciente va a necesitar una transfusión, existe, digamos, la probabilidad, ¿debería dárselo? Sí, deberían tenerlo los pacientes que existe esa probabilidad. Listo, doctora, gracias. Bueno, entonces toda esta información nos ayuda a planear nuestro procedimiento anestésico desde la monitoría, porque si yo sé que si mi paciente va a ir a un procedimiento de bajo riesgo, riesgo intermedio, pues probablemente nuestra monitoría va a ser la monitoría básica de saturación de pulso, electrocardiografía, tensión arterial indirecta, pero si de pronto nuestro paciente va a un procedimiento que va a sangrar mucho o que tiene una patología cardiovascular importante, de pronto vamos a necesitar otro tipo de monitoría, como colocar una línea arterial o colocar un catéter venoso central. Ya también vamos a hacer una planeación de la técnica anestésica, si le voy a dar anestesia general o una anestesia regional, o va a hacer un bloqueo con sedación. También desde ya vamos a planear qué analgesia vamos a usar. Estamos usando pues analgesia multimodal, entonces si vamos a colocar un bloqueo, si vamos a infiltrar, si le vamos a colocar AINES, si vamos a usar opioides, todo eso lo vamos a planear desde el principio, así como el manejo de la unidad de cuidado posanestésico y el destino final de nuestro paciente, si es un procedimiento que puede ser ambulatorio, o si de pronto mi paciente por sus patologías va a necesitar que se hospitalice unas 24 o 48 horas, o si lo vamos a manejar en la unidad de cuidados intensivos en el posoperatorio. El objetivo final entonces es disminuir todas las complicaciones posoperatorias, lograr mejores desenlaces, unos pacientes más tranquilos, más satisfechos, que haya un mínimo de cancelaciones intraoperatorios, porque eso tiene unos costos importantes para las instituciones, y que haya menos posibilidades de hospitalizaciones inesperadas en nuestros pacientes. Y aquí traje 3 casitos para que hagamos como el ejercicio de cómo sería una valoración preanestésica. Entonces, el primer caso es una paciente de 35 años que está programada para una meniscectomía de rodilla derecha por artroscopia. De antecedentes patológicos, quirúrgicos y farmacológicos son negativos. No presenta ni función cardíaca activa, practica incluso un deporte, es atleta, niega síntomas respiratorios recientes y el examen físico es normal. Entonces, ¿quién me quiere clasificar la paciente LASA? ¿Qué recomendaciones se le darían? ¿Qué tipo de anestesia se sugeriría?
Alguien que se anime. ¿Qué tipo de ASA es? ASA A 1. mí me parece que esta es una paciente ASA 1, Perfecto, sí, es una paciente sana. ¿Qué recomendaciones jovencita. le dan? Sí. Además, yo pienso que pues no se predispone para que tenga complicaciones, pues tomando el riesgo de la cirugía también, o sea, tomando el riesgo del paciente, pues ella se ve que es joven, que practica deporte, entonces tiene un consumo mayor a 10 meds, entonces probablemente pues su consumo metabólico pues sea pues adecuado. Su cirugía a la que se va a llevar pues es una menisectomía, entonces creo que contaría, no sé si es una de riesgo intermedio bajo. No, me parecería que es bajo porque me parecería que es ortopédica, que no compromete vasos, entonces tampoco necesitaríamos ahí como mayor riesgo de sangrado. Y si niega síntomas respiratorios y tiene un examen físico normal, entonces no creo que tendríamos restricciones para la anestesia general u otras cosas. Listo, muy bien. Entonces miremos a ver aquí. ¿Qué concepto vamos a dar? Sí, estoy de acuerdo. Una paciente ASA 1 que se programa para un procedimiento de riesgo cardiovascular bajo, que no tiene comorbilidades, que no tiene predictores de vía aérea difícil. Entonces podríamos darle o anestesia general o regional. Las recomendaciones que les vamos a dar es un ayuno de 8 horas para sólidos, 2 horas para líquido claro. El plan anestésico es monitoría básica, anestesia regional o general, y es una paciente que puede hacerse ambulatoria. Muy bien, aquí tenemos otro caso. Es una paciente de 59 años que está programada para una decompresión de túnel del carpo derecho. Es hipertensa, viene recibiendo manejo con losartán 50 miligramos al día, hidroclorotiazida 25 miligramos al día, es diabética y para eso está recibiendo metformina 850 miligramos al día, tiene dolores de cabeza ocasionales, niega Angor, puede subir 2 pisos de escalera a paso normal. De cirugías que le han realizado, le hicieron una colecistectomía bajo anestesia general sin complicaciones. Lo único especial es que hizo náusea y vómito posoperatorio severo. En el examen físico la encuentro con tensión arterial de 160 a 100, frecuencia cardíaca 80 por minuto, frecuencia respiratoria 16 por minuto, saturando 92%, la auscultación cardiopulmonar es normal. Su vía aérea es normal y trae una hemoglobina glicosilada de 6.5 y una glicemia de 98. Entonces lo mismo, hagamos el ejercicio. ¿Qué ASA es? ¿El riesgo quirúrgico? ¿Qué recomendaciones le dan? Pues doctora, considerando todo, a mí me parece que es una paciente ASA 3, tiene una hipertensión no controlada, pero pues al menos tiene la diabetes con un adecuado control. El riesgo como tal de la cirugía es bajo, no tiene, pues que yo pueda ver ahí, no le veo síntomas cardíacos como activos. Ella pues ahí dice que sube 2 pisos de escaleras a paso normal, entonces como mínimo al menos tiene los 4 meds. Supongo que hay que hacerle un manejo antiemético en el posoperatorio debido a ese antecedente que tiene ella de haber presentado náuseas y vómitos severos. Es una paciente que se puede hacer ambulatorio y pues, bueno, habría que suspender la metformina un día antes de la cirugía. Listo, muy bien. Entonces, si estamos de acuerdo, es una paciente ASA 3 porque tiene una hipertensión arterial no controlada, a pesar de que hay un adecuado control de su diabetes. Va a un procedimiento de bajo riesgo, no tiene síntomas cardíacos activos, entonces se puede autorizar, no necesita estudios adicionales, y se puede programar con las siguientes recomendaciones: optimizar el manejo antihipertensivo y que reciba su medicamento incluso el día de la cirugía. Suspender la metformina el día anterior a la cirugía, ahí me equivoqué, y se reinicia el día siguiente, y debe ser programada en horas de la mañana, y su ayuno debe ser por lo menos de 8 horas. Se le debe tomar una glucometría antes de entrar a la cirugía. La monitoría no necesita monitoría invasiva, sino su monitoría básica.
La anestesia puede ser y mejor anestesia regional para no tener que darle tantas drogas que se utilizan en anestesia general y que puedan inducirle náusea y vómito, entonces nos va mejor con solo anestesia regional. De todas maneras se le hace profilaxis antiemética, tratamos de utilizar analgesia que no tenga opioide para disminuir también la incidencia de náusea y vómito postoperatorio, y es un procedimiento que se puede hacer ambulatorio. Y por último, miremos este otro caso. Es un paciente de 50 años que está programado para cirugía, para una colecistectomía laparoscópica. Es hipertenso, diagnosticado hace 6 años, tiene hipertrigliceridemia, sajos y obesidad. Para la atención entonces está en manejo con valsartán, 160 miligramos cada 12 horas, gemfibrosilo 600 miligramos al día, usa CPAP en las noches con una buena adherencia, es juicioso. Lo han operado solamente de una acromioplastia derecha, que fue con anestesia regional hace 10 años sin ninguna complicación. Es alérgico a la dipirona, hace rash. Su actividad física es mayor de 4 meds, es gordito, pero juega golf 2 veces por semana. Niega síntomas respiratorios, no angor, no palpitaciones. En el examen físico tiene una tensión arterial de 130/80, satura 90, mide solo 1,60, con un peso de 110 kilos, lo que le da un índice de masa corporal de 43. En la vía aérea tiene un malampati de 4, una apertura oral de 3 centímetros, una distancia tiromentoniana de solo 5 centímetros, micrognatia, usa barba, tiene los dientes largos, tiene una limitación moderada para la extensión cervical, una circunferencia del cuello de 43 centímetros y la auscultación cardiopulmonar es normal. Entonces, ¿quién me quiere hacer el análisis de este paciente? Doctora, pues es un paciente, por lo que refieren a ASA2, tiene buen control de tensión arterial, pero lo que pasa con este paciente es que tiene predictores de intubación difícil. Listo. Entonces, doctora, miremos a ver. una pregunta por... no, iba a decir que tal vez era ASA4 por la obesidad mórbida. Ok, sí, me adelanté. Si lo consideramos ASA4 precisamente por la obesidad mórbida, tiene un índice de masa corporal de 43, a pesar de que su tensión esté controlada. Está programado para un procedimiento de riesgo intermedio. La parte funcional es muy buena clase funcional, no tiene síntomas cardíacos activos, entonces dentro de las recomendaciones, pues preferiblemente que se retirara la barba, que debe continuar el CPAP juiciosamente y traerlo incluso para la cirugía, porque en el postoperatorio podría requerirlo, tomar el valsartán, incluso el día de la cirugía, que tenga sus 8 horas de ayuno antes del procedimiento. El plan anestésico, como tiene una buena clase funcional y va a una cirugía de riesgo intermedio en donde no va a haber mucho sangrado, la monitoría podemos usar una monitoría básica. Lo que dijimos, es muy probable que su vía aérea sea difícil, incluso podríamos necesitar intubarlo despierto. Para este procedimiento pues necesariamente se hace con anestesia general, pero entonces una salvedad es que podemos utilizar medicamentos de rápida eliminación para que al despertar el efecto residual de nuestros medicamentos sea mínimo y no vaya a ser complicaciones pulmonares, apnea o se deprima la ventilación por efecto residual de medicamentos. La analgesia va a ser una analgesia multimodal para ahorrar opioide y lo mismo, que no se deprima la respiración. Entonces una opción es infiltrar la incisión con anestésico local. No vamos a utilizar dipirona por el antecedente de la alergia, aunque hay que indagar porque puede que tolere adecuadamente el diclofenac y esa podría ser una opción, o acetaminofén también se le podría dar. Se debe extubar bien despierto, por lo que les comentaba que no debe tener efecto residual de nuestros anestésicos. Si es un paciente con vía aérea difícil, entonces deben extubarse bien despiertos. El CPAP podría necesitarlo en recuperación y de acuerdo a su evolución en recuperación
vamos a definir si se queda hospitalizado 24 horas para monitorizar la saturación o se puede manejar dejándolo salir a la casa. Bueno, listo, eso era lo que quería que revisáramos de valoración preanestésica. Si hay alguna otra duda. Doctora, Doctora, una yo pregunta. tengo una pregunta. Vayan, a ver. Es que usted dijo que el paciente del último caso era un ASA 4 por presentar obesidad mórbida, pero tengo entendido, y pues según la tabla que está en la presentación, que obesidad mórbida es un ASA 3. No, ¿ASA 3? Venga, me devuelvo. 4. Es ASA 3. Mayor de 40, ok, correcto, sí, ASA 3, sí, ahí me equivoqué, ASA 3, ASA 4 es el que tiene la enfermedad, sí, amenaza contra la vida, es correcto, sí, es ASA 3. Índice mayor de 40, correcto, sí, es ASA 3, que es la única, el único problema que tiene nuestro paciente, porque básicamente la parte funcional de resto es normal, no tiene ninguna limitación, sí. ¿Cuál es la otra pregunta que teníamos? Doctora, es que Sí. del artículo me quedó una duda y es que ¿qué ASA, o sea, en qué ASA entra un paciente oncológico? Un paciente oncológico es un paciente que tiene una enfermedad sistémica grave, ASA 3.